Su capítulo titulado "Naturaleza de las generalizaciones económicas", Robbins plantea que las proposiciones de la teoría económica, al igual que toda teoría científica, son evidentes deducciones de una serie de postulados, pero ¿dónde radica su validez? ¿Proceden acaso de una apelación histórica? De acuerdo con Robbins, aunque los mercados que han sido relativamente libres cada vez que se impone unas políticas de fijación de precios, se logra evidenciar evasión o caos distributivos como colas para adquirir alimentos, aunque esto es un hecho genérico que se ha visto en distintos lugares en distintas épocas, esta simple apelación histórica de ninguna forma lograría probar que existe una relación de causalidad entre estos fenómenos observados, y mucho menos, de ningún modo, ofrece un fundamento serio para lograr establecer cómo serán estas relaciones en un futuro próximo. Más aún, si carece completamente de algún juicio analítico que respalde estas conjeturas. De igual manera, Robbins plantea que las generalizaciones de la economía no descansan en los resultados de experimentos sujetos a control. Para su época, lo más cercano a ello era la intervención gubernamental. Sin embargo, tratar de justificar una de las proposiciones con una aplicabilidad tan amplia sería algo completamente superficial, además de carecer de todas las condiciones para que un experimento sea controlado, es decir, que permita establecer las relaciones fundamentales de causalidad entre las premisas que son sujetas a experimentación. Actualmente se han mostrado varios paradigmas de llevar este método de la experimentación a la economía. Entre ellos se encuentran los trabajos de Vernon L. Smith y los que se han efectuado desde el terreno de la neuroeconomía, que hablaremos más adelante de ellos en este canal. Retornando a los planteamientos de Robbins, es indudable que un grupo de generalizaciones económicas fundamentados sobre la base de una apelación histórica o experimentos que carecen de las condiciones de control como la intervención gubernamental resultaría una estructura demasiado frágil. Es decir, estas generalizaciones estarían condenadas al fracaso. No tendrían la estructura suficiente para consolidar todo un núcleo teórico a su alrededor. Por tanto, podemos afirmar, la naturaleza del análisis económico consiste en deducciones derivadas de una serie de postulados de los cuales lo más importante son hechos casi universales de la experiencia en todos los casos en que la actividad humana tiene un aspecto económico. El resto lo constituyen supuestos de naturaleza más limitada y descansan características generales de situaciones particulares o tipos de situaciones para cuya explicación ha de usarse la teoría. De las proposiciones más fundamentales del análisis económico son las relacionadas con la teoría del valor. La teoría del valor descansa en el supuesto que las diferentes cosas que un individuo desea tener poseen para él diferentes grados de importancia y pueden ser dispuestos en un orden determinado. Es decir, que podemos juzgar si las diferentes experiencias son para nosotros de una importancia mayor, menor o equivalente. De este hecho tan elemental de nuestras experiencias cotidianas, podemos derivar la idea de sustitución entre bienes, de la demanda de un bien en función de otro, de la distribución equilibrada de bienes entre diferentes usos y finalmente del equilibrio de cambio y de la formación de los precios. Este será el tema de nuestro siguiente video. Entonces, si no estás suscrito, te invito a hacerlo para que no te pierdas este contenido. El supuesto principal implícito es siempre el de las escalas de valoración de distintos sujetos económicos. Realmente es el supuesto de una de las condiciones indispensables para que haya actividad económica, ya que es un elemento esencial de nuestra concepción de la conducta que tiene un aspecto económico. Ahora bien, si esta valoración subjetiva es acompañada por una producción que ocurre de forma continua, nos enfrentamos a un nuevo problema, el cual consiste en establecer la relación entre el valor subjetivo de los bienes finales de consumo
y el valor de aquellos factores que intervienen en su producción, por ejemplo, los insumos, los servicios productivos del trabajo implicados en su producción, los servicios de las máquinas y del dinero que ha sido empleado para poder generar esa producción, que son sujeto de algunas valoraciones que hace el empresario para poder llevar a cabo su propósito, que es ofrecer una producción a una demanda determinada. Es decir, nos enfrentamos frente al problema de la imputación. Para resolver este problema de la imputación es necesario agregar un fundamento complementario a la teoría del valor. Esta es la ley de rendimientos decrecientes, la cual consiste que al aumentar un factor adicional, la producción no aumenta proporcionalmente. Es decir, si a un cultivo contratamos el doble de trabajadores, la producción no aumentará el doble, aumentará un poco por debajo de este nivel. Finalmente, esto es una forma de plantear que los diferentes factores de producción se sustituyen de un modo imperfecto. Del mismo modo se deriva que los factores son relativamente indivisibles. De este modo, permite constituir una teoría de producción. Otra de las proposiciones fundamentales del análisis económico y que está estrictamente vinculado con la teoría de ganancias reside en que el individuo enfrenta distintos grados de incertidumbre hacia el futuro. Es decir, se requiere un análisis de los efectos de la incertidumbre en cuanto a la futura disponibilidad de los bienes y de los factores escasos. Vivimos en un mundo en el cual las cosas no solo presentan una característica de escasez, sino que su propia disponibilidad es materia de duda y de conjetura continua. Es decir, siempre estamos tratando de tomar decisiones proyectándolas hacia el futuro, tratando de escoger entre una serie de probabilidades estimadas. Estas decisiones proyectadas hacia el futuro pueden variar, por un lado, debido a las valoraciones relativas entre diferentes clases de incertidumbres entre sí, o también debido a series distintas de incertidumbre que son similarmente comparadas. Finalmente, de estos conceptos se pueden deducir las más complicadas proposiciones de la economía dinámica. Las personas generalmente piensan qué ocurrirá con los precios. Se forman constantemente expectativas de lo que prevalecerá en el futuro. Es así como el profesor Nike y otros han demostrado que es necesario considerar semejantes anticipaciones si queremos alguna vez llegar a comprender la mecánica del cambio económico. Estas anticipaciones son fundamentales para una explicación cabal de los precios competitivos. Resulta indispensable para explicar, por lo menos superficialmente, los precios monopólicos. Además, es bien fácil presentar estas anticipaciones como parte de un sistema general de escalas de preferencias. Este tema será abordado en videos posteriores, puesto que el circuito neuronal implicado en ordenar y en establecer las escalas de preferencias también vincula a este proceso la información probabilística, tanto de riesgo como de incertidumbre general para tomar las decisiones. Como hemos visto hasta acá, las proposiciones de la teoría económica, como de toda la teoría científica en general, son evidentes deducciones de una serie de postulados. Los principales de ellos son supuestos que de alguna manera entrañan los hechos simples e indiscutibles de las experiencias cotidianas. Como hemos visto, el principal postulado, la teoría del valor, parte del hecho que los individuos pueden disponer de sus preferencias en un orden determinado, y de hecho así lo hace. El postulado principal de la teoría de producción no es otro que el de la existencia de más de un factor de producción. El postulado principal de la teoría dinámica es el hecho de que no estamos seguros de las escaseces futuras. Para establecer su validez, no necesitamos de experimentos controlados, únicamente requerimos apelar a nuestra experiencia diaria. Sin embargo, el peligro real reside en llegar a considerarlos tan obvio que reflexionar en ellos nos haga creer que nada importante se puede derivar de un examen cuidadoso. Es aquí donde una vez más evidenciamos la importancia de la neuroeconomía para nuestra ciencia. Finalmente, la aplicabilidad general
de las más amplias proposiciones deriva de la existencia de las condiciones que estos postulados mismos suponen. Es decir, la verdad de las deducciones que se hagan de esta estructura depende como siempre de su consistencia lógica. Nadie impugnará la aplicabilidad universal de supuestos como el de la existencia de escalas de valoración relativa, diferentes factores de producción o diversos grados de incertidumbre frente al futuro. Sin embargo, Robbins, después de dar un panorama general de las posibilidades críticos que podría tener la economía, desde lógicos, filósofos, historiadores, Robbins advierte que en general los ataques han sido de carácter político, procedían de personas con intereses políticos que deseaban seguir un camino que había revelado imprudente el conocimiento de la ley en la esfera económica. Este fue el caso, seguramente, de la mayoría de los líderes de la joven escuela histórica, la brigada de choque del ataque contra el liberalismo internacional en la era bismarckiana. Así ocurre hoy en día con las escuelas menores que adoptan una actitud semejante. La única diferencia entre el institucionalismo y el historicismo es el mayor interés del segundo. Adicionalmente, Robbins ofrece un panorama general de las críticas que han tratado de atacar estos postulados esenciales de la economía. El primer grupo reside en algunos críticos que únicamente revisan la fachada, no se preocupan por la estructura interna de la teoría. Es así como los adornos de hedonismo psicológico, que son accidentes en la estructura principal, lo único que supone es la idea de la escala de valoraciones, es decir, que los bienes toman diversos usos y poseen una importancia distinta para la acción. Sin embargo, estos adornos de hedonismo han trastornado las críticas al ligarlos únicamente hacia la psicología. Otra fuente de estas críticas, y que es completamente absurda, es la relacionada con la racionalidad. La economía no depende en absoluto del supuesto de una conducta completamente racional. En palabras de Robbins, los valores que toma en cuenta son valoraciones de individuos. Queda fuera de su alcance si un sentido ulterior son valoraciones válidas. Es decir, está fuera del objeto de estudio considerar las valoraciones finales que le asigna un individuo a una mercancía concreta como si son de índole racional o si son válidas desde una perspectiva mayor. No obstante, la palabra racional podría emplearse como un sinónimo de consistente. Entonces podría intervenir en algunas explicaciones analíticas. Por ejemplo, la célebre generalización que en estado de equilibrio la importancia relativa de las mercancías divisibles es igual a su precio supone que cada elección final es congruente con todas las demás en sentido de que si prefiero A B y B a C, también prefiero A C. Esta propiedad de congruencia recibe el nombre de transitividad y ha sido encontrada como una realidad neuronal dentro de los estudios mismos de la neuroeconomía. Sin embargo, como Robbins nos hace notar, esto puede envolvernos en una profunda paradoja, puesto que una congruencia completa entre mercancías, en el sentido que acabamos de referirnos, puede ser completamente irracional, debido a que el individuo requeriría tiempo y atención en tales comparaciones a un nivel muy exacto de precisión, lo cual, para la opinión del mismo sujeto económico, pueden ser utilizadas en una mejor manera. Es decir, puede haber un costo de sustitución de arbitraje interno que, más allá de cierto punto, exceda la ventaja. Es decir, la utilidad marginal de no preocuparse por la utilidad marginal es un factor que ha sido tomado en cuenta por los principales representantes de la teoría subjetiva del valor a partir de von Bauer. No es este un descubrimiento reciente. Puede considerarse un sentido formal consintiendo cierto margen o estructuras de márgenes de inconsistencias entre las valoraciones particulares. Este pequeño margen de incongruencias para establecer una escala de valoración en aquellas decisiones que demandan mucha atención o precisión
han sido observadas experimentalmente dentro del campo de la neuroeconomía. Estas se presentan cuando los valores subjetivos de la decisión están muy próximos al punto de indiferencia. En este entorno, el individuo tiende a realizar las mismas elecciones que hizo en el periodo anterior. Este fenómeno es conocido bajo el nombre de histéresis de la decisión. Particularmente, el mecanismo neuronal encargado de tomar las decisiones también tiene unos mecanismos que ayudan a corregir estas incongruencias a través del aprendizaje y la experiencia continua. Sin embargo, sobre todos estos fenómenos estaremos hablando en videos posteriores. Por tanto, te invito a suscribirte para que no te pierdas en el momento que hablemos de estos temas tan apasionantes. Después de este pequeño paréntesis retomamos otro sentido que de acuerdo con Robbins se le puede asignar a la palabra racional dentro de la economía, el cual fue propuesto por von Mises. Este sentido busca definir como racional únicamente a la conducta encaminada a alcanzar un fin particular. Claramente, es una oposición a cualquier reacción netamente vegetativa. Con este sentido, Mises pretendía definitivamente erradicar cualquier significación normativa o ética que el observador pudiera asignarle a los fines. Como hemos visto hasta aquí, el uso de la palabra racional tiene poco impacto sobre las proposiciones centrales del análisis económico y sí puede llevarnos por caminos falsos, erróneos y malinterpretaciones, especialmente a propagar críticas sin fundamento alguno. El único sentido de racional que podría ser introducido dentro del análisis económico es aquel propuesto por von Mises, en el que únicamente se puede tomar como racional aquella conducta encaminada a alcanzar un fin, puesto que esta definición encarna el objeto central del análisis económico, que es alcanzar un fin haciendo uso de algunos fines escasos, limitados y susceptibles a usos alternativos, nos permite siempre tener una claridad del concepto sin apartarnos de él y únicamente tendríamos referencia de aquellas decisiones racionales que son encaminadas a un fin, a mejorar la situación del individuo a través de las decisiones, buscando una etapa mejor. En este mismo capítulo, Robbins cuestiona aquel absurdo generalizado de considerar que el mundo que se ocupa un economista se haya poblado de individuos completamente egoístas o que son simples máquinas de placer. Esta malinterpretación se deriva en parte a la metáfora de Smith, donde según sus planteamientos es el interés personal el que orienta al comercio y la especialización del conocimiento. Sin embargo, nuevamente, uno de los pilares fundamentales de la ciencia positiva de la economía es la neutralidad ante los fines. Como hemos visto anteriormente, el concepto fundamental del análisis económico es la idea de valoraciones relativas. Suponemos que diferentes bienes tienen distintos valores en diversos márgenes. Sin embargo, no consideramos como parte o problema fundamental explicar por qué existen estas valoraciones. Otro absurdo generalizado, el cual debate Robbins dentro de su discusión, es el homo economicus, el cual solo es un artificio en la exposición, una simple primera aproximación, usado con mucha cautela en los primeros pasos de la argumentación, el cual ya en pleno desarrollo de las tesis centrales ni siquiera se utiliza, ni se requiere de algún modo para justificar el método. Su uso únicamente pretende simplificar un poco la gran complejidad que está presente dentro del sistema económico. En este pequeño apartado quedará mucho más claro. Ahora bien, las valoraciones que determinan transacciones específicas pueden ser de grados diversos de complejidad. En mi compra de pan puedo estar interesado nada más en la comparación entre el pan y las otras cosas comprendidas en el círculo de intercambio dentro del que gasto mi dinero, pero también puedo estarlo en la felicidad de mi panadero, pues entre él y yo puede existir ciertos lazos que hagan comprarle el pan y no a su competidor, quien está dispuesto a venderlo un poco más barato. Igual puede suceder exactamente al tratar de vender mi trabajo o alquilar mi casa. Ya puedo interesarme solo en las cosas que recibo como resultado de la transacción,
o también en la experiencia de trabajar de una forma y no de otra, o en prestigio o descrédito, en la sensación de virtud o vergüenza al alquilar mi propiedad de este modo antes que de otro. Ahora bien, el siguiente paso que da Robbins en su argumentación en este capítulo es aclarar otra de las proposiciones elementales del análisis económico, el cual reside en el estado estacionario. Sin embargo, este difiere completamente de la creencia popular de considerar un estado de completa quietud, en el que ya los individuos no pueden tomar una decisión ulterior o moverse de acuerdo a las variaciones que presentan sus escalas de valoración. Únicamente, el estado estacionario es una condición donde las diversas corrientes de la actividad no muestran una tendencia a cambiar o únicamente cambian dentro de un ciclo recurrente. Es decir, dentro del estado estacionario se presentan ciertos movimientos, cambios de decisiones, sin embargo lo hacen de una forma recurrente, normal, y cuya tendencia al cambio se puede predecir de alguna manera. Una vez hemos investigado con completo rigor las condiciones de las corrientes constantes y de ahí hemos aprendido a entender, por contraste con estas, las condiciones en que las corrientes tenderán a modificarse. Podemos dar un paso más en nuestra investigación y examinar las variaciones que ocurren dentro de la dinámica del sistema económico. Para llevar este tipo de investigaciones hay dos formas de hacerlo. Una es comparar los estados finales de equilibrio, es decir, la conocida estática comparativa. El otro es intentando trazar el camino recorrido por las partes que configuran el sistema, es decir, lo que Marshall definía como el análisis de periodo. De estas se pueden clasificar en dos divisiones más. Uno es la susceptibilidad a las condiciones iniciales, es decir, pequeños cambios en la partida del sistema puede llevar a que se origine una situación completamente diferente. Por ejemplo, pequeñas cantidades inyectadas de dinero, bien sea a través de emisión del Banco Central o a través del gasto público, distorsionan los precios relativos, dependiendo por qué sector se produzca el ingreso de este capital. En el agregado se puede manifestarse de diferentes causas, como una inflación por costos, inflación por demanda o cualquiera de estas teorías contempladas desde los agregados monetarios. La segunda forma de comprender estas subcategorías es a través de la oscilación acumulativa. Por ejemplo, el proceso de destrucción creativa de Schumpeter, en el cual grandes cambios de la innovación se van originando. Sin embargo, la competición y adaptación de estas tecnologías por parte de los empresarios conduce a que se genere cierto comportamiento cíclico. Sin embargo, los estados de la corriente constante o su equilibrio estático siempre van a ir aumentando en el nivel de flujo circular de la economía, es decir, mayores bienes, servicios que son prestados de una forma más eficiente. Por tanto, a pesar del comportamiento oscilatorio, la economía general va a presentar un crecimiento.